Jóvenes, muy buenos días. Vamos a iniciar la clase. La suspendimos la otra clase el otro día, ¿no? ¿Se nos cortó? Creo que se nos cortó, ¿no? A ver, cuénteme, ¿dónde nos hemos quedado, jóvenes? ¿Recuerdan? Clasificación de los contratos. No me digan. Por ahí estamos. ¿Hablamos de esa clasificación? Sí, un poco. Sí, ¿hasta dónde? Pues, ¿hasta dónde, hombre? ¿Hasta dónde? Cuente. Cuente. Los mencionamos, contratos no nominales, contratos transaccionales, administrativos, unilateral, gratuitos, onerosos, bilaterales. Ajá. Bueno. Voy a hablar de el contrato de sociedad. Voy a hablar del contrato de mandato. Y voy a hablar del contrato administrativo. El contrato de sociedad es un contrato con nombre y apellido establecido en el Código Civil. Contrato de sociedad quiere decir el acuerdo entre dos o más personas, 5, 10, 15, 20 personas que se comprometen, que se obligan a conformar una sociedad. Por eso se llama contrato de sociedad. Es un contrato con nombre y apellido establecido en el Código Civil. Este contrato de sociedad es para conformar una agrupación que se dedica a la actividad generalmente comercial, contrato de sociedad comercial. En cualquiera de las clases de sociedades establecidas en el Código de Comercio, que seguramente lo vamos a ver posteriormente. Entonces nos ponemos de acuerdo, nos reunimos y queremos formar una sociedad comercial. Ese acuerdo es un contrato de sociedad. El otro contrato es el mandato. El mandato es un contrato también generalmente entre dos personas. Mandato es el mandato que le doy a una persona para que realice actividades en mi nombre. Lo conocemos con el nombre de poder. El poder es un mandato que da una persona a otra para que realice acciones, actividades en su nombre. Te voy a dar el poder para que vendas mi casa, le da un poder. Para que vendas el auto, le da un poder. Ese es un contrato, porque hay ahí derechos y obligaciones. Su obligación del que recibe el poder y que recibe el mandato es vender la casa. Con estas condiciones están establecidas en el poder. Entonces, hablamos de contrato de sociedad, hablamos del contrato del mandato. Vamos a hablar del contrato administrativo. El contrato administrativo, que es un contrato mixto, así también se lo denomina el contrato administrativo. Es un contrato mixto. ¿Por qué es mixto? Porque se lo celebra el contrato entre una persona particular privada,
que puede ser una persona natural o una persona jurídica constituida en una sociedad. Y el Estado. Por eso se trata de un contrato mixto. El Estado, que es una persona de derecho público, con una persona natural de derecho privado, o una persona jurídica de carácter privado. Una sociedad, por ejemplo. Entonces, el contrato administrativo es el acuerdo en donde intervienen el Estado y las personas particulares, jurídicas o naturales. Este contrato administrativo, de repente, no de repente, sino con mayores probabilidades que ustedes van a participar de estas clases de contrato. Porque estos contratos se establecen, se verifican cuando se presentan las licitaciones públicas. No se olviden, cuando se operan las licitaciones públicas, van a aparecer los contratos administrativos. Licitaciones públicas. Licitaciones públicas que son planteadas por el Estado. El Estado en cualquiera de sus manifestaciones. El Estado central, el Estado departamental, el Estado municipal, el Estado local o el Estado instituciones del Estado. Instituciones del Estado como por ejemplo las universidades públicas, empresas del Estado como por ejemplo Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y así. Tantas reparticiones públicas que lanzan licitaciones para que le provean de servicios o para que hagan obras. Una fuente de la corrupción ahora en estos tiempos, y en los tiempos también pasados, pero hoy con mayor agudización, son las licitaciones públicas, ¿no? El Estado ministerio, un ministerio del Estado, un ministerio del Ejecutivo, va a hacer una licitación pública para que hagan una obra, qué sé yo, una carretera, qué sé yo, unas escuelas, qué sé yo, unos edificios. Y para hacer eso, para hacer esa obra, el Estado llama a las personas que están capacitadas para ello. Las personas naturales o las personas jurídicas que que puedan hacer carreteras, edificios, etcétera. Una licitación pública para hacer una obra. También las instituciones públicas hacen licitaciones para la provisión de insumos de cualquier naturaleza, de insumos médicos, etcétera. Servicios se llaman eso. Entonces, se pueden hacer licitaciones para obras y para servicios. Los servicios de cualquier naturaleza, consultorías, etcétera. El Estado, el Ministerio, la Alcaldía, la Gobernación, la Universidad lanzan las licitaciones para que se presenten las personas y hagan sus ofertas y se adjudiquen la obra o el servicio. Se van a adjudicar la obra o el servicio quien gane la licitación, quien haga la mejor oferta. En la licitación se dice cuál va a ser
la mejor oferta, si el precio, si la calidad, si no sé qué, pues no. Pero ahí se va a establecer, entonces el que haga la mejor oferta de la licitación, ese va a ganarse la adjudicación. Quiere decir que la licitación pública establecía condiciones y el que ganó la licitación, el que se adjudicó la obra o el servicio, cumplió con esos requisitos establecidos en la licitación. Al adjudicarse la obra o al adjudicarse el servicio, se le va a realizar a ese que ganó el concurso de la licitación, se le va a entregar, se le va a celebrar con él el contrato administrativo entre esa parte del Estado y la persona que ganó la licitación. Van a celebrar un contrato administrativo. Ustedes, ingenieros civiles, van a conformar con seguridad entre varios de ustedes una sociedad comercial. Esa sociedad comercial que va a dedicarse a hacer obras, de repente también a proveer servicios. Entonces van a ganar una licitación, la mejor oferta, y le van a hacer un contrato administrativo. El contrato administrativo, el contrato mixto, es un contrato no de libre discusión, es un contrato simplemente de adhesión. En ese contrato no van a discutir las partes, no van a discutir el Estado, sus representantes con los representantes de las personas particulares, con los representantes de la sociedad, etcétera. No, simplemente las personas particulares, naturales o jurídicas, se van a adherir al contrato elaborado por el Estado. Hay un formato ya establecido por el Estado en el Ministerio, creo, de Economía y Finanzas. Uno lo baja de allá el contrato y lo rellena, digamos, porque es un formato general. Lo hace el Estado. Aparece el contrato, lo llenan con las características de la licitación, con los nombres, con el servicio que se va a realizar, y lo llaman al que ganó el concurso y dice, ahora venga a firmar el contrato. Va a leer el contrato y dice, mire, esta cláusula no me gusta, esta otra también no me gusta. No, señor, no es que no le gusta a usted, no tiene derecho a opinar. Usted viene a firmar, a adherirse al contrato. ¿Por qué no puede alegar alguna de las cláusulas? ¿Por qué no puede oponerse y que se le reconozca esa discusión, esa su postura? ¿Saben por qué? Porque cuando ganó el concurso, se adhirió a las condiciones de la empresa establecida, del Estado establecida en la licitación. Precio, forma, tiempo, etcétera, las cumplió. Si las cumplió esas, y por eso ganó el concurso. Entonces, ya no tiene que discutir porque justamente ganó el concurso por adherirse, justamente por reconocer todas las condiciones que puso el Estado. Entonces ya no tiene sentido que venga a discutir el contrato cuando él se adhirió a eso que estableció el contrato. Dice, esta obra va a tener un precio de $50,000. Dice, precio, acepto los 50,000. De repente, me parece 51,000, ¿no? No es mucha la diferencia. Entonces se adhirió. Otros dirán, no, es muy poca plata, yo por este trabajo cobro $60,000, $70,000, eso no va a ganar porque no se han adherido a lo que estableció la licitación pública. Precio, calidad, etcétera. Por eso se llama el contrato administrativo un contrato de adhesión, simple y llanamente. En los demás contratos,
entre los particulares, siempre los contratos son de libre difusión. Me vendes tu motocicleta, si te la vendo por cuánto. No, yo no te doy 5.000, yo te quiero dar 3.000, no la vendo por 3.000, ¿sabes por qué? Esa motocicleta tiene estas características, ¿sabes? Por eso es que no te doy más de 3.000, etcétera, las discutimos, ¿no? ¿Cuándo me la llevo? ¿Cuándo me la entregas? Todo eso. En el contrato administrativo se nos da. Ustedes, les repito, van a poder participar en estos contratos administrativos cuando se presenten a las licitaciones públicas. En las licitaciones públicas las empresas se presentan porque este es el Estado el que presenta estas licitaciones que tienen montos pues considerables, ¿no es verdad? Que todas las empresas constituidas en sociedades siempre están esperando lo que diga el Estado o las empresas constructoras, ¿no? Quieren construirle al Estado, digamos, ¿no? Porque hay mucha plata ahí, entonces para eso están. Y el Estado, como dicen ahora, por ejemplo, los reclamos, es que el Estado los ha hecho hacer distintas obras, distintos servicios, y todavía no termina de pagarle desde hace 5, 6, 7 años, digamos. Bueno, esa es otra cosa. Contratos administrativos. El contrato administrativo tiene unas características que no lo tienen los otros contratos entre particulares. Por ejemplo, que está regido por una norma específica. Esa norma específica es la ley SAFCO. ¿Ya? Esa ley SAFCO establece responsabilidades para los que hacen contratos administrativos. Responsabilidades de 3 tipos: responsabilidades administrativas, responsabilidades civiles y responsabilidades penales. Entonces, cuando uno participa en una licitación pública, como particular, por ejemplo, tiene que saber que hay esas responsabilidades. Y uno tiene que fijarse en las responsabilidades civiles y también en las responsabilidades penales, posiblemente. Las responsabilidades administrativas es para sancionar a los funcionarios públicos que intervienen en la licitación, que cometieron algunas irregularidades, algunos delitos, etcétera, ¿no? Se confabularon con los particulares, digamos, y recibieron coima de la corrupción más notoria que existe en estas licitaciones públicas, la corrupción, digamos, ¿no? Hubo una licitación de la alcaldía para el servicio de limpieza, digamos. Se involucraron los funcionarios, ¿no?, en las coimas, ¿no? Le dieron coimas, recibieron coimas, digamos, para adjudicarle a tal empresa, a tal grupo, digamos. En el ministerio sucedió lo propio, digamos, ¿no? Cuando hicieron una licitación para hacer una carretera, digamos. En la gobernación, digamos, cuando hicieron una licitación para los insumos, digamos, ¿qué ha pasado? ¿No? Corrupción, digamos. En los tiempos de la pandemia, para traer, digamos, las mascarillas y no sé qué más hierbas, digamos, corrupción, digamos, ¿no? Negociaron, digamos, incluso algunos no, ni siquiera siguieron la ley SAFCO de hacer licitaciones públicas, sino que hicieron contrataciones directas, digamos, ilegales incluso, ¿no? Entonces, se debe tener en cuenta cuando uno va a participar en las licitaciones que allí, en la ley SAFCO, establecen responsabilidades no solo para los funcionarios públicos, sino para las personas particulares que están en esas licitaciones. Entonces, el que recibió la coima, digamos, el que recibió la coima tiene delito. El que dio la coima también tiene delito, ¿no? Activo y pasivo. El que recibió y el que le dio activo. Sí, cometen delito. Entonces, la responsabilidad administrativa del funcionario es que se lo va a suspender, administrativamente se lo va a suspender. Le van a seguir un proceso tal vez y entonces al final del proceso lo van a despedir administrativamente. Pero también hay responsabilidades civiles, que quiere decir que se debe resarcir el daño que se le está haciendo al Estado. ¿Quiénes recibieron? ¿No? ¿Quiénes dieron, digamos? Hay responsabilidad civil, ¿no? Por la licitación que va a quedar sin efecto por los daños de la licitación
que no se va a retirar, o por lo que ya ha realizado y que se descubrió que habían irregularidades, digamos, qué sé yo, pues en los precios, qué sé yo, en la calidad, en todo eso. Entonces se está dañando aquí al Estado, y el Estado tiene el derecho de que le resarzan los daños del Estado en lo económico, porque lo económico es de todos los gobiernos, no es del funcionario, del Estado, es de todos, es la plata del pueblo, de la sociedad. Entonces hay que recuperar ese daño. ¿A quién le van a cargar el daño? Le pueden cargar el daño al funcionario y le pueden cargar el daño también a la persona privada. Le van a cargar el daño a la persona privada por estar constituyendo una especie de infracción y de delito en la licitación. Responsabilidad civil, recuperación de lo económico. Esa es la responsabilidad civil. Responsabilidad administrativa es el despido, la suspensión del funcionario. Y la responsabilidad penal también. Pues se dan las responsabilidades penales en las licitaciones públicas. La ley Frasco contempla las responsabilidades penales. ¿Para quiénes? Para el funcionario público, cuando los delitos son de esa naturaleza, son de naturaleza penal, y para el particular que entra en la licitación, para el miembro de la sociedad comercial o de la persona natural que directamente se presenta. Responsabilidades penales. ¿Qué quiere decir? Que los pueden meter presos, que se pueden ir a la cárcel. Las responsabilidades penales se castigan con cárcel. ¿No? Entonces, es posible que tengan responsabilidades penales y que a su vez tengan responsabilidades civiles, y por lo tanto se van a ir presos y van a tener que pagar los daños también. De esto entonces se deriva todo lo concerniente al contrato administrativo, un contrato mixto de simple adhesión de las personas al contrato. Están bajo unas determinadas normas, en este caso la ley SAFCO, y algunas otras disposiciones menores, algunos decretos supremos, que son los que establecen la forma de las licitaciones, digamos, ¿no? De las licitaciones públicas. Bien. Esto es en cuanto a la clasificación de los contratos. Vamos a hablar del capítulo referido a la extinción de los contratos. Ya sabemos de que las cosas en este mundo, pues, tienen esa secuencia. Nacen, crecen, se desarrollan y se extinguen, mueren. Nacen, crecen, producen y se extinguen y mueren. Nació, creció, se desarrolló y murió y resucitó al tercer día, ¿no? Todos. Entonces, cuando hablamos de los contratos también se concluyen, pues se extinguen los contratos también, de formas previsibles, normales, y otras que no las conocemos bien, digamos que es de las que vamos a hablar. ¿Cuándo se termina un contrato? Cuando se cumple el plazo. Lo hicimos por 2 años, se cumplió el plazo, se terminó el contrato, se extinguió el contrato, se cumplió el plazo. ¿Cuándo se termina el contrato? Cuando se realiza el servicio, se realiza la obra, ya no hay más que hacer, entonces se termina el contrato, porque se cumplió, digamos, lo que se había acordado, lo que se habían obligado las partes. Uno a pagar el precio y el otro a hacer el servicio o la obra. Normal, eso lo sabemos, ¿no? ¿Verdad? Ya no hay contrato porque se terminó el plazo. Ya no hay contrato porque hizo el trabajo. Sencillo. Pero hay otras formas de extinción que no son tan visibles.
que a veces no las conocemos, digamos, y que se presentan en la vida, digamos, con algunas denominaciones. Entonces, estos contratos se extinguen, por ejemplo, por rescisión, por resolución y por revocación. Así pueden extinguirse los contratos. Por rescisión, por resolución y por revocación. ¿Han escuchado también? Seguro que han escuchado. Ah, no, rescindimos el contrato. Pues rescindieron el contrato. Hubo rescisión del contrato. Se ha extinguido un contrato porque han rescindido el contrato. Siempre escuchamos, vemos, leemos, digamos, en los medios de comunicación. Ah, rescindieron un contrato entre la empresa esa y el plano. Sí. La rescisión es la extinción del contrato por el mutuo acuerdo de las partes. Cuando estas partes convienen en dejar sin efecto las prestaciones que constituyen el objeto del contrato que han suscrito, que han firmado. La rescisión es la extinción del contrato por el mutuo acuerdo de las voluntades de las partes, cuando ellas convienen en dejar sin efecto las prestaciones que constituyen el objeto del contrato. Las voluntades, las dos partes. No hay cosa más importante que la voluntad de las partes. Así nos relacionamos de la mejor manera cuando expresamos nuestra voluntad. Cuando no expresamos de la voluntad de una de las partes, hay problemas. Cuando nos han presionado, cuando no está el consentimiento de por medio, ¿se acuerdan, no? Entonces, las dos partes tenían un contrato. Y un rato de eso, dicen las dos partes, ¿qué te parece si dejamos este contrato? Lo dejamos sin efecto, lo rompemos el acuerdo. ¿Qué te parece? Ah, no, sí, está bien, dice la otra parte. Yo estaba también con ganas de decirte. Sí, rescindió el contrato por voluntad de las partes. Simple. La voluntad de las partes, les repito, es una de las cosas más importantes entre nuestras relaciones entre las personas. Relaciones de cualquier tipo, por supuesto. Se pusieron de acuerdo y dijeron, rescindimos este contrato, lo dejamos sin efecto. Se acabó. Esa es la rescisión. Ponerse de acuerdo en cualquier momento de la realización del contrato, que se está realizando el contrato. La otra extinción se llama resolución. Resolución es la extinción del contrato en virtud de una estipulación, de una cláusula expresa o tácita contenida en el contrato. Extinción del contrato en virtud de una estipulación, en virtud de una cláusula expresa o tácita establecida, contenida en el contrato. Hicimos un contrato de cualquier naturaleza y vamos a poner una cláusula ahí. Dice, ¿sabes qué? Vamos a poner esta cláusula por si se presenta alguna de estas circunstancias, por si se presenta alguna situación en la que debamos dejar sin y extinguir el contrato, pero tiene que estar la cláusula. En la anterior no estaba la cláusula, simplemente se expresaron la voluntad. Aquí hay una cláusula, se ha estipulado una situación, una circunstancia en que podemos dejar sin efecto el contrato. Entonces, diferencia en que en el primero no hay cláusula, en el segundo sí hay cláusula para dejar sin efecto el contrato, ¿no? Se va a extinguir el contrato porque se presentó una situación posterior al contrato. Se dio una circunstancia, entonces eso lo van a poner en una cláusula. Esta cláusula va a decir lo siguiente:
si sucediera tal cosa aquí a 3 meses, o si sucediera en el transcurso del tiempo, digamos, se presentara esta situación, ¿no? Qué sé yo, pues digamos, si a lo mejor llueve 3 meses seguidos, digamos, ¿no? En esta operación aquí del campo, entonces ya lo previmos. Si apareció y llovió, digamos, o si hubo sequía, digamos, lo previmos eso en el contrato, que no se pueden realizar, digamos, estas obras, estos servicios, etcétera, durante determinado tiempo, entonces vamos a hacer de ese contrato que se acabe. ¿Por qué? Porque lo resolvimos nosotros, porque había una cláusula que nos permitía resolver el contrato, y por lo tanto se va a dar la resolución, porque había una cláusula. Tiene que haber una circunstancia posterior a la firma de los contratos que se van a presentar y van a obligar a que no continúe el contrato, porque va a perjudicar seguramente a una de ellas o a las dos partes, digamos, y se va a dar la resolución del contrato. Rescisión, resolución. Dos formas de extinguir los contratos. Y la otra es la revocación. Hemos revocado el contrato. ¿Se revocó el contrato? Claro que sí. Se va a extinguir también el contrato por la revocación. Y la revocación es la extinción del contrato por decisión exclusiva de quien se ha obligado en forma unilateral. ¿Ok? Hicieron un contrato, se realizó el contrato y una de las personas, una de las partes, dice, quiero poner esta cláusula, yo la quiero poner esta cláusula. Y en esa cláusula se establece alguna condición o alguna circunstancia. Me estoy obligando a cumplirla si se presenta esa circunstancia, pero me estoy obligando yo el que puse la cláusula, no el otro, que es parte del contrato. Entonces yo la puse esa cláusula, y si se presenta la circunstancia, si se da el caso, él va a decir, vamos a revocar este contrato porque se presentó esto, pero el que va a pedir la revocatoria es el que se obligó en la cláusula, no el otro que nada tiene que ver. Yo quiero incorporar esta cláusula para que si se presenta esta circunstancia, se presenta esta situación, repito, yo pueda pedir que se revoque el contrato. Fíjense, sin cláusula, simplemente voluntad en la rescisión, una cláusula para los dos en la resolución y la revocación, la obligación de uno que pone una cláusula para que él la pueda cumplir en determinadas circunstancias que se presenten en el transcurso del contrato. Rescisión, resolución, revocación de los contratos. Así se extinguen los contratos que celebramos las personas, ¿no? Entre los particulares y entre los particulares y las reparticiones públicas, entre los particulares y el Estado, se pueden dar estas formas de extinción de los contratos, ¿no? Licenciado, pregunta. Pregunta, joven. En nuestro caso de la construcción, las tres extinciones, rescisión, resolución, revocación que estaba explicando, ¿aplican las tres o exclusivamente una de ellas? No, pueden aplicar. Pueden las tres aplicarse, dependiendo si se toman en cuenta, si se incluyen, digamos, por parte de unos o se estipula en una cláusula para ambas partes. Se aplica para cualquier clase de contrato, se aplica eso, ¿no? En la construcción, por supuesto, qué sé yo, pues hemos establecido de repente en la construcción, no dejó de llover durante un mes, se van a perjudicar el propietario y los contratistas. Y por suerte pusimos una cláusula, ¿no? De cualquiera de estas que hemos nombrado, de estas dos sobre todo, ¿no?
hemos puesto una cláusula. Esto nos está perjudicando, entonces yo dije que si pasaba esto, íbamos a plantear la revocatoria. Sí se puede. La resolución sí, pusimos una cláusula para ambos. Se presentó la circunstancia, se dio la situación, entonces sí, podemos plantear resolver el contrato entre ambos. En la primera es solamente la voluntad en la rescisión. Se puede dar, por supuesto, el tema de las construcciones, compañeros. ¿Ok? Muy bien. Nuestro próximo capítulo es el efecto de los contratos. Efectos de los contratos. Siempre cuando hagamos contratos, pensemos en algunos efectos que pueda tener ese acuerdo, que pueda tener ese contrato, con respecto a diferentes cosas, con respecto, por ejemplo, a nuestras obligaciones, con respecto, por ejemplo, a las personas que dependen o están a nuestro alrededor, por nuestros familiares, tenemos que tener presente esas cosas. Esos contratos producen unos efectos que los debemos tener presentes cuando realizamos contratos, ¿ya? Cuando las personas celebran, realizan un contrato, deben tener presente que hay unos efectos que se extienden hacia otras personas, que se extienden activa o pasivamente hacia otras personas. En la vida nada está dicho, pues, ¿no? Entonces se pueden presentar problemas, circunstancias. Entonces uno tiene que tenerlo presente. Me fui al banco, hice un contrato de préstamo con el banco, un contrato de crédito con el banco, me van a prestar $100,000. Lo voy a pagar en 20 años. Con esa plata voy a hacer tal cosa, digamos. Voy a comerciar, voy a construir, etcétera. Voy a desarrollar un trabajo que me va a producir ganancia y con lo cual voy a devolver el préstamo, el dinero. Hice el préstamo de los $100,000 y lo voy a pagar en 20 años. A los 7 años acabé y me he muerto. Me he muerto. No importa, porque se murió. ¿Y el préstamo? ¿Y el crédito? ¿Dónde lo recupero? Dice el banco. ¿Con quién lo recupero? Dice el banco. Entonces, aquí hay unos efectos. Cuando uno se obliga con el banco, se tiene que tener presente que también van a quedar obligados los herederos, sobre todo los herederos universales que se llaman. Sí o sí. Entonces, tengo que tener presente ese efecto. Yo me comprometí, yo me obligué a pagar eso. Me he muerto, ¿quiénes van a pagar? Los herederos. Entonces hay que tener presente esas consecuencias, esos efectos de los contratos. Y para eso, digamos, entonces hay una serie de cláusulas, de disposiciones legales con los bancos, que los bancos se van a asegurar en caso que uno muere, digamos, entonces se prevén esas circunstancias. Pero hay efectos de los contratos con respecto a los herederos. Miren, si no hay hijos, heredero es el esposo o la esposa. Si no hay esposo o esposa, heredero es el padre y la madre. No se olviden. Los primeros herederos son los hijos y el esposo o la esposa. Hay que saber eso. Que uno, cuando realiza un acuerdo, un contrato de cualquier naturaleza, con el vecino, con no sé quién, con quien sea, digamos, tiene que saber ese efecto. ¿Ya? Otro efecto
tiene que ver con que los acuerdos entre partes, entre esa persona y la otra persona, no puede perjudicar a terceras personas. No. El acuerdo entre nosotros no puede perjudicar a terceras personas, porque el acuerdo es entre nosotros. No ha participado otra voluntad más que la nuestra. Entonces, no podemos saber que me da estos $50.000 que lo estoy recibiendo en préstamo, ¿sabes qué? Y te lo va a pagar fulano de tal que vive allá en Tarija, o que vive allá en la calle Rebalón, esquina Porrazo, o que vive en Porongo, o que vive en Cotoca. No, nada que ver. La responsabilidad es entre los que firman, los que hacen acuerdos, los que hacen contratos. No se puede dañar a terceras personas. Si te lo va a nombrar tal persona, esa persona tiene que participar en el contrato. ¿Ya van a ser 3 las voluntades para la realización del contrato? Sí, ahora sí, pero si no participa en el contrato no tiene ninguna obligación y no se puede perjudicar a esas terceras personas. Nunca. Ese es un efecto de los contratos que se deben tener presente también. Otro efecto de los contratos, importantísimo tenerlo presente, es que hay una fuerza obligatoria en los contratos. Las personas se obligan a los contratos. Hay una obligación, ¿saben por qué hay una obligación? Porque el acuerdo entre partes es ley entre ellas, entre partes. Me puse de acuerdo entre vos y vos, entre vos y yo. Eso que nos pusimos de acuerdo es ley entre nosotros, entre vos y yo. No entre vos y el vecino, no, entre vos y yo. Las leyes, las normas legales son obligatorias, ¿no es verdad? El que incumple una norma legal tiene que recibir su castigo o tiene que resarcir el daño. El contrato entre las personas es ley entre ellas, ley, y por lo tanto obligatorio su cumplimiento. El que incumple el contrato va a sufrir las consecuencias del otro que lo va a demandar, que lo va a choquear, no lo va a patear, no, lo va a demandar porque estamos en una sociedad civilizada, no hay que matarlo, no hay que patearlo, no hay que pegarlo, no. Acuérdense. El primer tema. ¿Me voy a obligar por un contrato? Sí, me voy a obligar por un contrato y tengo que tener en cuenta que esa es una obligación que la debo cumplir, porque las leyes se cumplen. Y si el contrato es una ley entre las dos personas, no es una obligación entre yo y la abuelita, no, es entre yo y el otro que se puso de acuerdo conmigo. El que viole esa ley, ese acuerdo, ese contrato, va a ser sometido por el otro a una demanda, a una recuperación del daño, etcétera. O de repente hasta que sea sancionado por la autoridad judicial, digamos. Vamos a meter preso porque yo, perjudicado, he solicitado esa situación. 3 aspectos, entonces, para tener en cuenta como efectos de los contratos. No hay que olvidarse de eso. Hay algunos irresponsables, te lo firmo. Se darse cuenta que están obligándose a determinadas cosas que a lo mejor no lo pueden cumplir, que a lo mejor no saben la gravedad del acuerdo. Préstame plata, hombre, yo te firmo cualquier papel. Entonces los efectos son de esas 3 características, ¿no? Por último, para concluir este tema de los contratos, tenemos un capítulo denominado señal o arras. ¿Ah?
Este es un aspecto que se puede incorporar o no se puede incorporar en el contrato. Si vemos la necesidad, incorporamos la señal o arras. Si no vemos la necesidad, no. ¿Cuándo vemos la necesidad? Cuando queremos garantizar el cumplimiento del contrato. Cuando queremos agregarle algo para garantizar el cumplimiento del contrato. Nosotros, cuando nos relacionamos para cualquier cosa, en este caso para los contratos, es porque tenemos confianza en el otro, porque creemos en la buena fe del otro. Esa es la base esencial para nuestro relacionamiento en todos los sentidos de la vida. La confianza y la buena fe que prevemos en el otro. Yo tengo fe en el otro y el otro tiene fe en mí. Pero ya saben ustedes que eso no se da siempre, ¿no? Por eso hay juicios, hay peleas, digamos, judiciales, porque se incumplió la obligación y esa confianza que uno depositó se perdió cuando se depositó en la otra persona. Entonces, en las normas legales se establecen estas formas de señal o arras. ¿Para qué? Para lograr la efectividad del acuerdo, para lograr el cumplimiento de las obligaciones que se dan en el contrato. ¿Ya? Es un reforzamiento, digamos, por eso dice uno, se puede incorporar o no lo incorporamos cuando no tenemos desconfianza del otro, porque confiamos en la buena fe del otro. Pero no. No sabemos que siempre tenemos una pequeña desconfianza con el otro, ¿no? Porque no sabemos si lo va a cumplir o no. Y para obligarlos a cumplir, pues se dan determinadas circunstancias como esta. ¿Sabes qué? Yo voy a venir a llevar el producto dentro de 2 meses. Ese producto que estás realizando, que vas a hacer o que vas a importar, me lo vas a entregar a mí, me lo vas a vender. Listo, hicimos el acuerdo no, entre partes. Se pone en papel o no se pone en papel es otra cosa, pero hicimos un acuerdo. Ese producto me lo vas a vender a mí, voy a venir a recogerlo esta fecha. Ya sé el precio que me estás dando, todo eso, y muy bien. ¿Y cómo sé que vas a volver en 2 meses y medio? Que vas a volver en 2 meses, que vas a volver en 3 meses a recoger el producto. ¿Cómo sé? ¿Cómo me garantizo que vas a volver? No, ¿sabes que ya hemos hablado, yo voy a volver? No, señor. ¿Sabes qué? Vas a tener que dejarme una señal. Una señal. Porque si no, no hay contrato, no va a haber acuerdo. Bueno, soy de buena fe, entonces no hay problema, hombre, te dejo una señal. ¿Cuánto? No, te voy a dejar $10,000. Listo. Le dejó los $10,000 y se fue, pues y la persona que está con los $10,000 ya tiene la certeza de que el otro va a volver, porque ya dejó una señal. Señal o arras. Es un elemento accesorio a los contratos, lo hago, lo incorporo o no lo incorporo, depende de la confianza o desconfianza entre las partes. La necesidad de garantizarse el cumplimiento del contrato. Pasaron los 3 meses. Pasaron 4 meses, pasaron 5 meses, pasaron 6 meses y no vino a llevar el producto. A los 6 meses apareció y dije, vengo a llevar el producto. Pero hombre, si acaso no, si te he esperado a los 3 meses no has llegado. ¿Cómo fue? No viniste. No, es que no pude, que no sé qué, cualquier pretexto, no pude. Pero si ahora estamos en el 6º mes o 7º mes ya. Entonces, pero ya estoy aquí de entregarme el producto, ¿sabes qué? El producto no lo pude cuidar, porque ese producto es perecible.
Entonces tenía que deshacerme del producto para no perder plata. Y ¿sabe qué? Lo he vendido el producto, ¿no? Lo he vendido en tales condiciones, no sé si favorables o desfavorables, pero tuve que deshacerme porque iba a perecer el producto, se iba a fregar, no sé qué. Mierda. Y sabes que el culpable sos vos porque no viniste a cumplir con tu compromiso de venir a los 3 meses o a los 3 meses y medio. El culpable sos vos. Ah, bueno, ya está bien. Entonces, mi caso, pues no, me quedé sin el producto. Entonces, no hay problema de devolverme mi 10.000 que te dejé. Sí, que te devuelvan. Yo no tengo por qué devolverte los 10.000 porque ya me has perjudicado. Porque he sufrido un perjuicio por tu acción. El Código Civil dice que esos 10.000 no se los va a devolver. Ese es el precio que ha pagado por el incumplimiento. Pues no, cuando hacemos un contrato no es para perjudicarnos, es para beneficiarnos, ¿no? Ambas partes se benefician, uno se beneficia con el precio, el otro se beneficia con la especie, ¿no? Con el objeto. Vino y reclamó a los 7 meses y se vio de repente perjudicado el que iba a entregar el producto y se va a quedar, como dice el código, como dice la ley, con el depósito que le dejó, con la seña que le dejó para que cumpla el contrato. Listo. Perdió el que tenía que recoger el producto. Pues había un plazo de 3 meses. A los 3 meses, en punto, apareció el tipo y le dijo, aquí estoy peinadingo, ¿no? Vengo a recoger el producto. Así quedamos, entonces vengo a recoger el producto. Va a disculpar, señor. Hace una semana que lo traspasé el producto, lo vendí el producto, etc. Pero ¿cómo si usted se ha comprometido conmigo para este día, para este mes, para estos 3 meses? Usted se comprometió, está incumpliendo su compromiso, me está dañando a mí. Yo que tenía esperanza de realizar esta operación con usted y llevarme el producto. Y me dice que hace una semana tuvo que hacerse el producto que lo vendió, que no sé qué, de repente lo vendió porque había pues mejor precio, y con ese mejor precio lo vendió y me perjudicó a mí, que yo he esperado 3 meses. No, ya no hay más que hacer, pues ya no lo tengo el producto y ya no. ¿Sabe qué? Mano al bolsillo, aquí está 15.000 hoy, va a disculpar. No, usted recupera sus 10.000, no hay ningún problema. Seguro, pues. La ley dice que ese señor que tenía que entregar el producto, que incumplió su acuerdo, que incumplió el contrato, tiene que devolverlo en el doble. Eran 10.000, entonces tiene que devolverle 20.000, porque así dice la norma. En estos asuntos de la señal o arras se opera de esa manera. Hay muchas empresas, muchos ciudadanos, muchas personas que actúan con la señal o arras para garantizarse el cumplimiento de los contratos. Cuando hay unos acuerdos, unos contratos que dependen de determinados tiempos, de determinadas formas, ¿no? De determinados espacios, tal vez, digamos, desde la frontera hasta la ciudad, digamos, ¿no? Etcétera. Se dan esas circunstancias, entonces las personas acuerdan hacer estos contratos con arras o con señales, ¿no? Y qué sé yo, pues parecido no es lo mismo, pero parecido, digamos, ¿no? Como esas ofertas que se hacen en las casas comerciales, venga y llévese su heladera, pues, ¿no? Deje una cuotita, ¿no? Y se lleva, digamos. Parecido, digamos, hay una cuota inicial, ¿no? Y
se va dando la operación. Si no cumple 3, digamos, 3 cuotas, digamos, vengo y recojo y me la llevo otra vez a la tienda, digamos. No. La lavadora, la cocina, etcétera, digamos. Por eso. Parecido, no es lo mismo, pero se parece, digamos, a eso, a las cuotas iniciales. Señal o arras. Con esto terminamos nuestro cuarto tema. Deberíamos pasar a nuestro quinto tema. Antes de pasar a nuestro quinto tema, le anuncio que tenemos que dar nuestro primer parcial, ¿ya? De los 4 primeros temas. Hoy es miércoles. La próxima clase es el lunes. Y el examen va a ser presencial en nuestras aulas. Vamos a dar nuestro primer parcial el próximo lunes. ¿A qué hora es nuestra clase? Buen día, doctor. Disculpe. Disculpada. El día lunes es el referéndum. Sí, doctor, eso estaba diciendo este lunes que viene de esta otra semana. Este lunes de esta otra semana. Hoy es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, damos el examen. Hay referéndum el lunes. ¿El lunes a qué hora? Todo el día, me imagino. De 8. Sí, todo. No, tenemos un horario para los lunes y con una aula en la universidad. ¿Ya? Para el miércoles tenemos también un horario y una aula. Entonces el lunes damos en el aula que nos corresponde ahí en los módulos. Y tiene un horario. ¿No es verdad? Buen día. Lo que pasa es que algunos alumnos creo que son jurados ahí en el referéndum. Lunes hay referéndum. No me Sí, doctor, eso le decíamos, el referéndum le estábamos diciendo. No me están aclarando bien, pues Jesús María. Hombre. Entonces el examen está miércoles, pues, por supuesto. Por supuesto. Ese día está ocupado y no lo podemos. Ya. Una cosa que no se puede hacer, pues, ¿no? Entonces el lunes está el referéndum, no lo podemos ocupar y se torna el examen para el próximo miércoles, así como ahora, miércoles. ¿Ok? Allí en las aulas. ¿Ya? Sí, ingeniero, está bien. Yo les voy a mandar las aulas, digamos, ¿no? No sé si es el 225, digamos, no sé qué número, digamos, ¿no? Se los voy a enviar para que lo tengamos presente ya nomás, inmediatamente, para que sepamos que ahí nos vamos a encontrar para nuestra primera prueba. Ok, jóvenes, decidido los 4 primeros temas. ¿Ya? La prueba va a ser escrita, por supuesto, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Para que quede todo claro. Ninguna, ¿no? Está bien. Clarísimo. El próximo miércoles. Presencial la prueba. Bien, jóvenes. Nuestro quinto tema. Nuestro quinto tema se llama propiedad horizontal. ¿Ya? Esta propiedad horizontal es un tema, pero al dedillo para todos ustedes. Y vamos a hacer unos trabajos
para que entendamos muy bien el tema de la propiedad horizontal. ¿Ya? Vamos a hacer unos trabajos, digamos, de recopilación de algunas disposiciones legales. Vamos a hacer un trabajo, por ejemplo, de recopilación de lo que establece el Código Civil sobre la propiedad horizontal, pero también para hacer las diferenciaciones de la propiedad horizontal con otras clases de propiedades. ¿Ya? Importantísimo que lo sepamos eso. Ese trabajo se lo voy a estar enviando próximamente, mañana, pasado, de repente se lo voy a estar mandando para que lo realicemos a través de los jefes de grupo. ¿Ya? ¿Cuántos grupos tenemos? ¿4 grupos, 3 grupos? ¿Cuántos? ¿No se acuerdan? No, ingeniero. Al momento solamente habían 3, pero creo que se añadió uno más. Sí, se iba a formar uno más porque se añadieron más compañeros. Ya. El 4. El grupo 4. ¿Quiénes están en el grupo 4? Yo, ingeniero. Licenciado. Usted, Arratia. ¿Usted es la jefe de grupo? Sí. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Cuántos son los de su grupo? Éramos como 18. ¿Tiene su lista? Sí. Ah, muy bien. Entonces, quedamos tranquilos. Porque los otros grupos ya sabemos, lo tenemos aquí anotado. Los grupos van a organizar ese trabajo que les voy a dar. Cada grupo hace el ejercicio que les voy a dar. Y ese grupo va a exponer aquí en clase lo que ha trabajado. ¿Ya? Los demás van a escuchar y van a tomar notas, van a hacer unos apuntes, van a hacer un resumen de una media página y me la van a enviar todos los que escuchen a un grupo. Los que escuchen al otro grupo, también los otros hacen el resumen. Y así sucesivamente. El grupo número 3 va a exponer, los otros grupos hacen un resumen. El número 4 va a exponer y los otros grupos hacen el resumen. Lo vamos a hacer, todo eso lo vamos a hacer seguramente después de nuestra primera prueba. ¿Ya? Pero mientras tanto van a hacer el trabajo. Lo van a escribir el trabajo, yo se lo voy a mandar, qué trabajo van a hacer dentro de mañana pasado. Lo van a escribir el trabajo. Entonces el grupo, el jefe del grupo me lo va a mandar a mi correo, el trabajo realizado. Ese trabajo lo van a poner en clase para que los demás sepamos que el trabajo que están realizando ese grupo. Y así el otro grupo, y también aprendemos de lo que están haciendo los otros grupos. Ese va a ser el mecanismo que vamos a utilizar para las exposiciones en clase. Muy bien, jóvenes. Nos corresponde entonces, les decía, la propiedad horizontal. Esta es una forma de propiedad que se va a ir dando de forma paulatina después de que apareció la Revolución Francesa. ¿Cuándo se dio la Revolución Francesa? No saben, ¿no? Porque ustedes no estaban en ese tiempo. ¿No? La Revolución Francesa de 1789, ¿no? Después de la Revolución Francesa van a ir apareciendo estas formas de organización que se dan para la propiedad horizontal.
como todas las cosas se van dando larga y paulatinamente, ¿no? Pero ya existe, digamos, la necesidad de organizar esta forma de propiedad. De propiedad para vivienda o de propiedad para otros usos, digamos. Esa propiedad que es horizontal, cuya característica es una edificación por pisos y departamentos, ¿verdad? Se estaba organizando, pero va a tener una explosión esta forma de propiedad, porque se van a presentar crisis de vivienda, donde en los países desarrollados, estos países desarrollados que buscan esta forma de propiedad para solucionar los problemas de la vivienda. Hoy los países desarrollados no tienen problemas de vivienda. ¿Quiénes tenemos problemas de vivienda? Nosotros, los países en vías de desarrollo. Bueno, estamos con ese problema. Lo hemos visto cuando hablamos de la usurpación, ¿se acuerdan? Las causas de su aparición pueden ser varias, siendo las principales el surgimiento de los organismos públicos y de las empresas privadas que han tenido que dedicar grandes espacios habitacionales para sus propias oficinas. Van desarrollándose, van creciendo las empresas, van creciendo los organismos públicos, ¿no? Se van desarrollando naturalmente, pues se va creciendo permanentemente, ¿no? Como crecen las familias, pues, ¿no? Se casan las personas y van a aparecer los hijos, va creciendo la familia. Igual, digamos, ¿no? Cuando hablamos de nuestras sociedades. Entonces, las causas las vamos a encontrar en esa expansión, digamos, de los centros públicos y del desarrollo de las actividades privadas, digamos. Pero también hay una causa esencial y fundamental en los precios elevados de los terrenos urbanos, elevadísimos. Encontramos entonces tres causas que originaron la propiedad horizontal, ¿no? Lenta y paulatinamente, sí, pero se va desarrollando. Pero donde se va a demostrar la necesidad de una propiedad horizontal, se va a dar después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial nos trajo grandes problemas, sobre todo allá al viejo continente, allá en Europa, donde se desarrolló con mayor magnitud la Primera Guerra Mundial. Nosotros éramos más o menos como mirones, digamos, ¿no? Se desata, se presenta la Primera Guerra Mundial y va a haber una crisis de todo tipo en el viejo continente, ¿no? Se van a desatar los tremendos problemas de hiperinflación, hiperinflación, de escasez de todo tipo de alimentos, por supuesto, ¿no? Se va a dar la subida elevada de la mano de obra, digamos, el encarecimiento de la mano de obra, ¿no? Que se tuvo que llegar
por parte del Estado a la congelación de los alquileres y a poner cortapisa, a prohibirle que suban los alquileres a las personas, para que no esté el agio y la especulación. Medidas para combatir esta enorme crisis que se sucedió al concluir la Primera Guerra Mundial. Se tiene que tener presente que entonces que la propiedad horizontal está dada para abaratar costos, para acortar espacios. No alcanzó la plata, no alcanza la plata hoy mismo para tener una vivienda de estas normales. Entonces, se precisa buscar cómo dotarle a las personas de una vivienda que sea más barata, menos costosa, etc. ¿Y dónde encontramos esto? En la propiedad horizontal, ¿no? Y por eso es que se hacen edificaciones y se presentan los fraccionamientos de esos edificios, ¿no? En donde van a poder habitar 30, 50, 100, 200 personas, 30, 50, 100 familias en un espacio reducido. ¿Se acude a qué? A la propiedad horizontal. Fue una solución que se dio para que las clases populares pudieran adquirir vivienda en los países de allá de Europa. Estas propiedades horizontales se van a formar en poblaciones con bastantes habitantes, porque en las poblaciones con menor cantidad, digamos, no tiene sentido, digamos. De repente una población de 50.000 o 30.000 habitantes no es aconsejable una propiedad horizontal, entonces van a dar en poblaciones mayores. Y por eso ustedes, no sé, pues no, pero nosotros los viejos ya nos damos cuenta del cambio sufrido por Santa Cruz, digamos, después de que se ha superpoblado Santa Cruz, desde hace 30 años, sobre todo. Entonces, una ciudad con esta cantidad de población va a proliferar la propiedad horizontal, está proliferando y ha proliferado la propiedad horizontal. Pero de repente allá, pues, ¿no? En un pueblo minero, no sé dónde, que no tiene 50.000, en Porongo, no sé, pues, en Cotoca, digamos, no sé cuántos habitantes, no, porque no hay necesidad, digamos. Los terrenos están todavía disponibles, de repente con situaciones todavía accesibles para nuestra economía, para nuestro bolsillo, digamos. En las grandes ciudades, los terrenos de esa naturaleza son carísimos, digamos. Y estamos buscando cómo abaratar esos costos de las viviendas construyendo la propiedad horizontal. La propiedad horizontal ha tenido efecto en todos los países capitalistas. En los países socialistas que se presentaron, esta propiedad no tiene las mismas características. Se hicieron edificaciones, pero no se vendieron. Se las entregó a la población, digamos, y el propietario seguía siendo el Estado.
y el Estado podía redistribuirlo eso. En el caso de los países capitalistas, las personas adquieren en propiedad dentro de la propiedad horizontal. En propiedad. Lo venden, lo compran, etc. Entonces, la propiedad horizontal, tal como la entendemos, se ha desarrollado en los países capitalistas. Allá existen los edificios, en las sociedades socialistas existieron, pero su connotación era distinta con respecto a la propiedad o a la compra, digamos, ¿no? A la adquisición económica, onerosa, digamos, como sucede en nuestros países. Propiedad horizontal, no se olviden. Entonces nos tenemos que preguntar, les voy a preguntar, ¿alguno de ustedes conoce una propiedad horizontal en Santa Cruz, Manta? No se apuren, no levanten la mano todavía, tanto, ¿no? Uno, pero uno. ¿Conocen propiedades horizontales en Santa Cruz? ¿Sí? Manta, en Santa Cruz de la Sierra. La que construyó el gobierno, pues, ingeniero, y... ¿Dónde la construyó? ¿Dónde la hay una en construyó? Cotoca. ¿Ah? Hay una por la zona de Cotoca. ¿Ah, sí? No me ¿La ha recuerdo. visto usted, no? Por la tele. Por eso la está nombrando, ¿no? ¿Y aquí en Santa Cruz conocen de repente por ahí? ¿Alguna propiedad horizontal? Yo. ¿Conocen o no conocen? El compañero Soria nos ha dado un dato interesante, importante. ¿Algún otro compañero? No conocen, ¿no? No saben, no han visto, no le han contado, ¿no? Yo pensé que de repente, por un si acaso, alguno de ustedes vivía en una propiedad horizontal. ¿Saben qué? La población le dice condominio. ¿Le suena el nombre? ¿Le dice algo el nombre? Sí, tenemos mucho condominio en la ciudad. Sí, sí. Altísimos edificios. Altísimos edificios. Propiedad horizontal. Condominio. Bien, vamos a ver algunas diferencias, jóvenes, ¿no? Y algunas similitudes, por supuesto. En la zona norte, en la zona oeste de la ciudad han proliferado las edificaciones. Propiedades horizontales, condominios, las conocemos, las sabemos, las hemos visto, hemos pasado por ahí. Estarán viviendo algo, algunos. Santa Cruz ha tenido que operar de esa manera gracias por el problema de la demografía, del elevado número de habitantes de la ciudad. Tiene importancia esta situación, qué beneficios tiene, digamos, en nuestra sociedad, en nuestras sociedades con tantos habitantes. ¿Qué es lo que repercute en beneficio de todos, digamos? ¿Qué es lo que hace el dueño de la ciudad, del municipio, digamos, con estas cosas, digamos? De tremenda importancia, jóvenes. ¿Saben por qué? Porque se abaratan costos. Sí, se abaratan costos, jóvenes.
porque a la alcaldía o a las cooperativas les cuesta llevar el fluido eléctrico hasta más allá de Paurito, digamos. Hoy el fluido eléctrico casi está en todo el departamento, pero siempre ha sido costoso, ¿no? Para los nuevos barrios, digamos, hay que llevar la luz. Un edificio es tremendamente corto, 30, 40 pisos, digamos, 10 pisos, 15 pisos, digamos. Se está abaratando costos, sí. La luz, el agua, sí. Con la consiguiente cercanía también de los que habitan esos condominios. Importante el tema de la propiedad, porque nos ahorró una serie de cosas a los municipios, ¿no? Hay que llevarle agua, hay que llevarle luz, hay que llevarle servicio, digamos, pucha, pero el servicio de recoge de basura, digamos, lo hacen en 2 días, digamos, ¿no? En esa zona, porque es larguísimo llegar allá, digamos. La ciudad de Santa Cruz tiene 35 anillos, ya, ¿no es verdad? Carajo, ¿cómo se expandió, digamos, no? ¿Cuántos anillos tiene? Ya no me acuerdo, ¿no? Es decir, la sociedad, por ejemplo, en los países de Europa, preveyeron estas situaciones, desarrollaron esta posibilidad y se ha expandido a todo el mundo, porque cada vez hay más habitantes en el mundo, cada vez hay mayor población en las ciudades. Nosotros hemos tenido el boom del crecimiento poblacional. En tan poco tiempo, no. Ese crecimiento poblacional fue extraordinario, como dice, extraordinario el crecimiento poblacional allá en el Alto. La importancia, entonces, de tener en cuenta la propiedad horizontal tiene que ver con esto, con el abaratamiento, no solo de la vivienda, sino también de los servicios. Y la forma de organizar esas propiedades, digamos, permiten vivir holgadamente. Pero resulta que se ha trastocado, se ha cambiado el sentido que se tuvo en los inicios para la organización, para la creación de la propiedad horizontal. Porque fue pensado para el pueblo, para las personas de bajos ingresos, de bajos recursos. Y ha ido cambiando, digamos, eso. Imagínense en Santa Cruz, digamos. No puede pensarse que es para las clases populares, digamos, de bajos recursos. No puede pensarse que hay una propiedad horizontal, porque los apartamentos, las localidades en las reparticiones de esas propiedades son carísimas. 50.000, 60.000, 30.000 dólares, digamos. Cuando yo me puedo comprar una casita, digamos, puedo hacer una casita con 10.000, con 5.000 dólares, digamos, más allá del 9º anillo, ¿no? Allá en la Villa 1 de Mayo, etc. Entonces, cambió. Hoy la propiedad horizontal casi es exclusiva, dada para las clases medias incluso altas, porque son ellos los que pueden costearse esos costos de 50.000, 60.000, 70.000 dólares por cada apartamento. Dicen que hay otros precios más altos, yo no sé muy bien eso. Pero es que no es para la clase popular, ha sido demostrado aquí y en toda América del Sur. En los países donde se inició esto, en la España, en la Portugal, en la Alemania,
en la Francia, etc. ¿Se habrá dado de la misma situación? ¿La tendencia habrá llegado a esta situación que hemos llegado nosotros? Habrá que constatarlo. Bien, jóvenes, Pregunta. Así es, joven. Pregunta. Dice. Entonces, la propiedad horizontal también es los condominios, dicen. Indicó que iba a decir usted una diferencia entre ellos. Ajá, para la próxima clase, joven. Quedémonos con la duda mientras tanto. Muy bien, dicen. Eso está bien, con suspenso. En suspenso, exactamente. Lo vamos a aclarar bien esos jóvenes la próxima clase. Usted seguramente ya está por irse, pues, ¿no? No le voy a decir nada porque no quiero molestar ya a usted, dice. Porque a veces decirlo varias veces molesta, ¿no? Ya sabemos, ¿no? No me molesta, pero ya va a ser hora de la otra estamos materia. En hora, ¿no? Así es, estamos en hora. Estamos en hora para irnos, ¿no? Hasta que usted indique, nomás pues dicen. Jóvenes, tenemos varias cosas, ¿no? Los trabajos prácticos que vamos a realizar y la prueba para el próximo miércoles, examen presencial. Muy bien, jóvenes. Hasta la próxima, muchas gracias, que les vaya bien. En el examen nos vemos, dicen. Hasta luego, doctor. Gracias. En el examen nos vamos a ver, por supuesto, ¿no? Porque vamos a tener que ir al referéndum. Gracias, hasta luego.